Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En especial quiero agradecer la invitación que me han referido el Banco Mundial, Concord TV, la organización Calandria y la Pontificia Universidad Católica. Una precisión, soy doctor egresado de la Universidad de la República de mi querido Uruguay y estoy cursando un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, pero para aclarar un aspecto vinculado al currículum que de las cosas más importantes. Yo quería partir de algún modo desde el mandato que tiene la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene también mucho que ver con mi presencia aquí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal de la Organización de Estados Americanos. Es un órgano principal y autónomo y es el pilar que tiene que ver y que vela sobre todo por los derechos humanos en la región, por la protección y la promoción de los derechos humanos en la región. Y la Relatoría Especial es justamente una oficina también con autonomía e independencia técnica dentro de la Comisión, fundada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1997. Y precisamente el año pasado asistimos a algunos debates sobre el papel y el rol de la Comisión y de la Relatoría Especial. Un elemento interesante que tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí, debatiendo aquí, reflexionando, es que en un momento de los procesos de transición de las dictaduras que vivieron nuestros países a sistemas democráticos y a la consolidación del sistema democrático en la región, los países entendieron que era necesario vigilar, promocionar y promover especialmente la libertad de expresión como un rol sustantivo, como una libertad central para la democracia. Y por eso en el año 1997 crearon la primera Relatoría Especial. Para los que no conocen el funcionamiento del sistema, la comisión está integrada por 7 comisionados que los elige la Asamblea General de la OEA, y cada uno de esos 7 comisionados, además de atender la situación general de derechos humanos y de algún modo formar la voluntad de la comisión para decidir todos los aspectos que llegan a su consideración, además de eso los comisionados atienden relatorías que no son especiales, son relatorías que a la vez que atienden temas generales, los comisionados atienden relatorías que abordan temáticas preocupantes o grupos digamos menos favorecidos respecto a la situación de derechos humanos. Por ejemplo, relatoría de mujeres, relatoría de pueblos indígenas. Recientemente se acaba de crear la relatoría LGBTI. Y otras relatorías más. Dentro de este proceso, en la última justamente sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de octubre, la Comisión decidió crear la segunda relatoría especial, y en este caso va a estar dedicada a trabajar en derechos económicos, sociales y culturales, lo cual creo que es un avance y un logro del sistema interamericano, en el sentido de que se mantiene la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que atiende las libertades fundamentales de toda democracia, y también se equilibra de algún modo la situación histórica de discriminación y de rezago de grupos de amplias capas de la población de nuestros países, atendiendo al desarrollo justamente económico, social y cultural de la población. Entonces, el mandato justamente de la relatoría, que ya tiene más de una década de existencia, es estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, porque considera la Comisión que no solo tiene la libertad de expresión un papel central en la formación del individuo y en la posibilidad de que cada persona exprese su pensamiento, sus ideas y su forma de ser, sino que también tiene un importante papel social y colectivo en cuanto es central para el desarrollo democrático. En ese contexto,
la invitación a este foro me parece de enorme trascendencia, porque no podemos obviar que tal vez el principal o uno de los principales problemas que en materia de libertad de expresión enfrenta la región tienen que ver justamente con el diseño de nuestros sistemas de medios, el debate y la discusión que hay en muchísimos países de nuestra región acerca de el alcance que el necesario pluralismo y la diversidad de medios de comunicación y en los medios de comunicación debe existir para tener una democracia robusta y un espacio público donde se escuchen muchas voces y donde no prevalezca una sola voz o digamos, el mensaje, la opinión, el debate, la información esté capturado solo por una sola voz, sea esta pública, o sea esta estatal, o sea esta privada. Este es entonces un debate presente en casi toda nuestra región. En algunos lugares, como recién decía Sergio, este debate ha llegado a niveles de crispación y niveles de incluso intolerancia o de rispideces realmente muy grandes. Y en otros lugares esa discusión se ha procesado de manera más plural y participativa, y en otros lugares recién empieza. Pero es un asunto central, y eso no podemos dejar de observarlo como un asunto central. Y un asunto central, tan central que muchas veces determina los niveles de justamente polarización político y social en nuestros países, o expresa una situación de polarización política, social, cultural, etc. Entonces, es importante no solo algunos estándares que yo les voy a ofrecer que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado y creo que pueden ayudar mucho a resolver estas cuestiones, sino que, y este mensaje me gustaría dejárselo más allá de lo académico, tan importante como llegar a sistema o como lograr el objetivo de tener sistemas democráticos, de sistemas de medios de comunicación diversos y plurales, es el camino que transitamos para llegar a esa situación. Entonces, cuando escucho a los colegas de Perú, a los integrantes de las autoridades nacionales, de la sociedad civil, del sector empresarial, reconocer que en Perú es necesario modernizar algunos aspectos de las regulaciones vinculadas a medios de comunicación. Y cuando veo que lo hacen o comienzan ese proceso con un foro público, con una reflexión pública, sin exclusiones y con la inclusión de todos los actores, yo diría que la semilla está plantada y está plantada correctamente, en el sentido de que es importante que estas discusiones sean democráticas justamente, que sean abiertas, que sean participativas, que incluyan a todos los actores vinculados a la comunicación. Cuando digo a todos los actores vinculados a la comunicación, hablo de justamente la academia, el sector privado comercial, el sector social comunitario, el sector público, los sindicatos, ¿verdad? Los gremios vinculados a la comunicación, los productores, los artistas, todos tienen que ver con la comunicación, que es un aspecto central de la vida moderna. Entonces, saludo el hecho, primero agradecer la invitación y luego saludo fuertemente el hecho de que hayan elegido una metodología para abordar este tema abierta y participativa. Yo creo que esto es bien central en nuestro momento como sociedades. No comparto la opinión de aquellos que dicen hay que dejar todas las cosas como están. De los temas de libertad de expresión y regulación de medios, la mejor política es no tocar nada, ¿verdad? Eso no lo comparto. Creo que si 30 años después de recuperada la democracia y la paz en buena parte de nuestros países, de nuestra región, no somos capaces los latinoamericanos de discutir libremente de temas de libertad de expresión con tolerancia, es porque estamos por un muy mal camino. Por lo tanto, es central el debate democrático en estas cuestiones, más allá de la solución que cada sociedad y cada país encuentre a estos temas, ¿verdad? Y esto vale para la regulación del sistema de medios y vale también para la
las nuevas tecnologías o el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en el continente. Recién hablábamos con el señor viceministro, él nos anunciaba esa muy buena noticia de que Perú va a tener una supercarretera de la información en pocos años, y ahí también hay un llamado a ver esta supercarretera con una perspectiva de derechos humanos y libertad de expresión, porque sobre esa supercarretera lo que va a transitar va a ser información, debate público, producción cultural, producción nacional, producción local, y por lo tanto cualquier regulación sobre ese tema también va a ser un asunto sensible. Por lo tanto, son, creo que yo, dos de los temas principales que tenemos en materia de libertad de expresión en los que podemos incidir rápida y efectivamente. Obviamente no quiero olvidar acá los problemas gravísimos que existen en la región referido a la violencia contra comunicadores y contra periodistas. La Relatoría se ocupa cada día de eso como una cuestión prioritaria, pero a veces lamentablemente, pese a que hacemos una cantidad de cosas para tratar de evitar que la violencia y los asesinatos de comunicadores prosperen, a veces la situación estructural, de violencia estructural que tienen nuestros países, nos impiden incidir todo lo que quisiéramos. Pero en estos asuntos vinculados a la construcción de espacios públicos, democráticos, diversos y plurales, sí podemos hacer y sí podemos incidir tanto las autoridades como los integrantes de la sociedad y de la sociedad civil y también los organismos internacionales. Paso a la segunda parte de la exposición, que tiene que ver justamente con compartir con ustedes cuáles son los estándares que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado para abordar la cuestión de la regulación de la radiodifusión. Ahí ustedes tienen una muestra de todos los informes temáticos que la Relatoría para la Libertad de Expresión ha desarrollado en esta década y media de vida. ¿Cómo trabaja la Relatoría y cómo construye estas cuestiones el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Estos informes temáticos, de los cuales hay uno especialmente referido a una radiodifusión libre e incluyente, no son la autoría de la genialidad del relator de turno. Son frutos de procesos largos y complejos en la región. Y muchas veces condensan la historia también de las víctimas, ¿verdad? La comisión, la relatoría muchas veces construye a partir de casos que le llegan a su consideración, porque hay, en el caso de la Relatoría de Libertad de Expresión, personas, comunicadores o medios de comunicación que han visto vulnerados sus derechos a la libertad de expresión y que eso ha tenido un trámite en la Comisión y muchas veces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esas víctimas que han tenido la constancia de procurar justicia durante a veces 8 o 10 años en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, han conseguido resonadas victorias para el campo de la libertad de expresión. Y de algún modo, esos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más las declaraciones que realiza la Relatoría y otros actores del Sistema Internacional de Derechos Humanos, más las producciones que muchas veces llegan a nuestra consideración por parte de la sociedad civil, de los propios medios de comunicación, de los periodistas, son sistematizados en estos informes. Estos informes no son puramente la concepción del relator, sino que cada párrafo de estos informes está fundado en una jurisprudencia internacional, en una práctica internacional, en una buena práctica, por lo que intentamos ser muy rigurosos respecto a estas cuestiones. Brevemente tenemos informes sobre el marco jurídico de la libertad de expresión en la región, sobre acceso a la información pública, sobre el uso indebido del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público, sobre radiodifusión, sobre la jurisprudencia de la libertad de expresión en los estados de la región, y dos que en lo personal aprecio muchísimo y que son un legado de la relatora que acaba de dejar el mandato, de Catalina Botero, que ha sido
que ha contribuido desde su talento y desde la lucha también por la vigencia de la libertad de expresión. Uno que tiene que ver con violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en la región, donde se establece una construcción de guías para la protección de los periodistas en la región. Y el último de ellos, libertad de expresión en Internet, donde ya la relatoría aborda temas del presente más que del futuro. Voy a ir directamente al informe referido a radiodifusión libre e incluyente. Está, como ven, tenemos estándares de todo tipo. Marco jurídico, creo que es el próximo. Aquí. Bien. Entonces vayamos directo ahora al punto que puede sí ayudar a este proceso que ustedes recién comienzan. La primera cuestión que queremos dejar en claro es que en el tema de radiodifusión se combinan dos asuntos importantes. El primero es que hay necesariamente que reconocer que, a diferencia de los medios escritos, en la radiodifusión, en la radio, en la televisión por abonados, etcétera, el Estado tiene una potestad regulatoria que no tiene de pronto el derecho a fundar medios de comunicación en el campo de los medios de comunicación escritos. Para poner en funcionamiento un diario no necesitamos una autorización y una licencia del Estado. Para poner en funcionamiento una radio, un canal de televisión, sí lo necesitamos porque efectivamente se requiere, tenemos un espacio, una plataforma que es finita, que tiene sus limitaciones y que por lo tanto el Estado es el que gestiona ese patrimonio común de la humanidad. Así que estamos necesariamente ante una intervención estatal que requiere de la implementación de regulaciones, de normas, de políticas públicas, de planificación. Eso es una cuestión indudable. Sin embargo, no se nos escapa que en estas plataformas, ¿verdad?, los actores de la sociedad desarrollan y de algún modo ejercen su derecho a la libertad de expresión y las poblaciones también de algún modo reciben información y cumple una misión fundamental en el derecho a la información. Por lo tanto, ¿cómo ejercer esta potestad regulatoria por parte del Estado? Garantizando el mayor marco de libertad de expresión, de debate público, de acceso a los medios de comunicación, es el gran desafío que toda discusión y todo debate sobre regulación de medios de comunicación le presentan a los Estados y, en definitiva, a las sociedades que participan de estas discusiones. De tal modo que digamos que el sistema interamericano de derechos humanos admite que puede existir una regulación para, tanto el acceso a los medios como para el desarrollo y la gestión de una licencia, como para su revocación, como para el ordenamiento de ese sistema, pero esa regulación no puede construirse de cualquier manera, ¿verdad? Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Cualquier regulación para estos temas tiene que estar establecida mediante una ley, en sentido formal y material, tiene que perseguir una finalidad amparada por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, y las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión a través de estas plataformas solo son admisibles cuando sean necesarias e idóneas y proporcionales para lograr la finalidad que se persigue en una sociedad democrática. Son regulaciones que van a operar en una sociedad democrática, no en una sociedad cerrada, autoritaria o de visos antidemocráticos, sino en sociedades justamente democráticas, donde tiene que estar garantizado el espacio público, la diversidad de ideas, el debate sin restricciones, la crítica y la libertad de expresión. Dicho de otro modo, la gran preocupación que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado respecto a estos temas es que, teniendo el Estado la potestad de regular estos aspectos,
de ningún modo sea utilizada esta regulación para acallar voces críticas, para sacar de circulación a un medio que es crítico con el gobierno o que tiene otra posición ideológica o que tiene o que realmente debate fuertemente con el gobierno. Que la potestad de autorizar, que la potestad de remover, de revocar un permiso, no sea utilizado de forma alguna para aprovechar y sacar del debate público, el espacio público, a una voz crítica molesta, porque de eso se trata la libertad de expresión y de eso se trata la democracia. Es decir, tener libertad de expresión para solo agradar a los que ejercen el poder no sería tener libertad de expresión. Lo que indica, el indicador de que tenemos libertad de expresión es que los gobiernos soportan de buen grado a aquellos que a través de los medios de comunicación obviamente critican, obviamente sin manipular la información y sin incurrir en falsedades a sabiendas, ¿verdad? Entonces, decirles también, y un poco para actualizar esta cuestión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está tramitando un caso trascendente para estas cuestiones de que estamos hablando. Por eso, algunas de las cuestiones el sistema las ha resuelto y por lo tanto las podemos hoy compartir con ustedes y ustedes las pueden utilizar para sus debates, y hay otras cuestiones que están en permanente discusión y debate aún dentro del sistema. No sé si ustedes recuerdan el caso de la revocación de la licencia de RCTV en Venezuela. Ese caso hoy está a consideración ya de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el dictado de la sentencia. Ya se tramitó todo el caso ante la comisión, se hicieron las audiencias y se escucharon a los testigos y a los peritos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y probablemente entre, yo diría, diciembre y febrero tendremos un fallo que va, no digo a poner en cuestión estas cosas, supongo que muchas de estas cosas van a ser reafirmadas, pero también vamos a tener nuevas definiciones, porque allí lo que se discute es si al finalizar una concesión el Estado, al ejercer su potestad, la utilizó de modo abusivo para remover a una voz crítica, o si esa potestad fue bien ejercida en ese caso por parte del Estado. Pero, digamos, la magnitud del caso, creo, y del tema puntual que se está definiendo allí, nos va a permitir todavía encontrar mayores pistas de estas cuestiones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las finalidades? Digámoslo brevemente, la libertad de expresión no es absoluta, admite algunas excepciones, tienen que ser establecidas por los medios que acabo de referir, y la finalidad amparada por la Convención Americana para limitar en algún sentido la libertad de expresión tiene que ver con la protección de los derechos de los demás, con la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Que son muchas de las cuestiones, o algunas de las cuestiones, que quienes me precedieron en el uso de la palabra han dicho que están presentes en el debate aquí en Perú. Cómo se protege en televisión los derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo hacemos para armonizar el derecho a la libertad de expresión y la no discriminación de sectores de la sociedad, ¿verdad? Cómo hacemos para regular el acceso de medios de distinta naturaleza y propiedad a los medios de comunicación. Y yo creo que tal vez este documento, vengo de El Salvador y se está discutiendo el mismo tema, en Colombia se está discutiendo el tema, en Brasil se empezó a discutir este tema, en Chile también. Y por suerte el sistema ya tiene este documento. Lo que me llamaba la atención, ayer hablaba con algunos colegas, es que es poco conocido. Porque hay una cantidad de cuestiones que ya el sistema ha resuelto. Y que si los países, en sus políticas públicas, en su modernización de los sistemas legales, las aplicaran, yo creo que avanzaríamos muchísimo en cuanto a democracia, pluralismo y diversidad, sin tener la necesidad de pasar por una casi batalla campal, como a veces sucede en algunos de los países que se discuten estos temas. Yo les voy a mencionar algunos de los estándares y ustedes seguramente irán reflexionando acerca de cuán lejos o cuán cerca están, en caso de Perú, y en el caso de otros países.
Lo primero, el acceso a la frecuencia siempre ha sido un tema problemático en América Latina. No podemos también dejar de desconocer nuestra historia. En muchos de nuestros países, voy a hablar de Uruguay, así no me meto en ningún problema, durante mucho tiempo las asignaciones se hicieron, como lo decimos en el Río de la Plata, a dedo. Se hicieron sin procedimientos transparentes. Se hicieron a espaldas de la gente y del pueblo, cuando son concesiones públicas. Por lo tanto, lo que el sistema dice al respecto es, se requieren procedimientos transparentes, respetuosos del debido proceso, con la posibilidad, obviamente, de revisar cualquier decisión que se adopte para el acceso a la frecuencia de medios de comunicación y para el ejercicio y plataformas de medios de comunicación. Obviamente, la asignación de la autorización o licencia tiene que ser por un tiempo suficiente para que se pueda desarrollar el proyecto comunicativo, se pueda recuperar la inversión, se pueda tener un horizonte y de tener un medio fuerte, sólido. Como decía recién el viceministro, es importante que los medios de comunicación sean fuertes y tengan independencia económica, por supuesto, porque si no estarían siempre a merced de la publicidad oficial o de los favores que le pueda ofrecer el gobierno de turno. Pero es por un plazo, no son renovaciones, no son concesiones eternas, ¿verdad? Vuelvo a Uruguay. En Uruguay todavía son renovaciones, son asignación de frecuencia que no tienen un límite, que a mi juicio brindan absoluta inseguridad jurídica, pero que para algunos, algunas líneas de pensamiento dicen, bueno, lo mejor es que sea así. Yo creo que, y el sistema lo dice, es que tienen que ser renovaciones con un plazo muy razonable, tienen que ser asignaciones por un plazo muy razonable, con la posibilidad de pronto de una renovación, pero con rendición de cuentas, pero transparentemente otorgada y regulada y reglada. El cuarto elemento es que la vieja cuestión en nuestros países, que hecha la ley no se haga la trampa, ¿verdad? Si yo digo, vamos a hablar del sector comunitario, el sector comunitario tiene el derecho justamente de acceder a frecuencia en forma no discriminatoria respecto a los demás sectores. Y no tiene que pagar por esa licencia ni acudir a un sistema que le implique una erogación económica. Ahora, después en el reglamento le digo, bueno, el pliego de condiciones sale $20.000. Bueno, le estoy poniendo un obstáculo indirecto y por otro lado al acceso a los medios de comunicación. Entonces, lo que el sistema dice es que el sistema sea no discriminatorio, sea igualitario, sea abierto, sea transparente y sea lo que establece la ley, que el reglamento no puede desvirtuar aquello que dice la ley. Y justamente, sí, esto para la relatoría es central y es muy importante, si bien el Estado tiene derecho a poner plazos, no tiene derecho obviamente a utilizar el criterio político o el criterio de cuánto me molesta o cuánto me favorece el medio de comunicación a la hora de otorgar una posible renovación o tomar cualquier decisión respecto a los medios de comunicación. De eso se trata este caso que está a consideración de la Corte y eso lo subrayo. O sea, nada de lo que estamos diciendo aquí del ejercicio de la potestad regulatoria tiene que ver con, y no puede tener que ver, ni siquiera puede haber una sospecha de que se va a utilizar esa potestad regulatoria para, de algún modo, coartar la libertad de expresión o sacar del juego a un actor relevante en el debate público, ¿verdad? De hecho, si ustedes que están en el comienzo de una discusión, si puede explicitarse a texto expreso en la norma de que se garantiza la independencia editorial de los medios, de que la potestad regulatoria no va a ser utilizada con estos fines y de que eso se va a sancionar, mejor aún, porque lo que se trata es de reglas de juego claras, no se trata aquí de darle al Estado la herramienta para sacar del juego a medios que puedan ser de opinión diferente. Lo otro importante y que también está en debate en toda la región, pero que tenemos que, me parece, de algún modo
todos los actores en su conjunto abordar en forma madura. Muchas veces estas discusiones, creo yo, y acá creo que el aporte de la academia es sustantivo, no sé cómo expresarlo, pero se distorsionan, ¿no? Es decir, bueno, hay actores que dicen, no, aquí hay diversidad y pluralismo porque hay 400 frecuencias otorgadas. Pero bueno, a veces eso por sí solo no garantiza la diversidad y el pluralismo. Por lo tanto, hay algunos estándares básicos que el sistema ha construido y sigue construyendo, porque este es un tema complejo, el cual todavía no está finalizado su discusión. Pero sí está claro, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en el año 1985, cuando en ocasión de pronunciarse sobre la opinión consultiva número 5, referida a la colegiación obligatoria, si ustedes revisan ese documento, que es un poco la viga central de la libertad de expresión en nuestra región, en un momento dice, el sistema de medios, además de que no puede haber un obstáculo de ingreso al espacio público, en este caso los periodistas no pueden estar sometidos a una licencia previa o una autorización previa, a una colegiación previa que otorgue el Estado, porque en definitiva los periodistas cuando hacen periodismo se involucran directamente con la libertad de expresión, buscan información, investigan y difunden información. Pero luego también dice, no alcanza que tengamos periodistas que puedan ejercer libremente el periodismo, también necesitamos medios plurales, también necesitamos pluralidad de medios. Eso ya lo dijo la Corte en el año 1985. ¿Y qué quiere decir pluralidad de voces? Bueno, el sistema lo ha trabajado mucho, no tanto al interior de los medios, sino en la periferia del sistema de medios o en la estructura del sistema de medios. Ha dicho, los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Los estados tienen la obligación de evitar monopolios públicos y privados en la propiedad o el control de los medios de comunicación. Por lo tanto, esta sentencia está meridianamente clara. Yo le decía, esto viene del año 85, reafirmado en el año 2000 en la Declaración de Principio de Libertad de Expresión. Ahora, claro, nuestros países recién en el año, a partir del año 2009, 2010, empezaron a discutir cuáles son los mecanismos para que estas situaciones no se den en el continente. Por lo tanto, si bien el titular de esta cuestión tiene muchos años y el principio es claro, cómo se llega a medios más diversos y plurales, cómo se evitan los oligopolios y las concentraciones de medios, es algo que hoy está en disputa y en debate y hay que asumirlo como lo que es, como lo que está pasando. Luego dice diversidad de voces. La política activa, las políticas públicas, tienen que tender a reducir las desigualdades existentes en la población respecto al acceso a los medios. Y aquí, esto sí, ahora vamos a ver, esto refiere a las radios y medios comunitarios, a los pueblos indígenas, a las comunidades, a los medios sin fines de lucro. El sistema es meridianamente claro en que el Estado tiene que proveer y tomar medidas positivas para garantizar que los medios comunitarios, los medios sin fines de lucro, accedan en igualdad de condiciones al espectro. Aquí no solo no hay dudas, sino que además, y ahora vamos a ver, la propia Comisión ha dicho que si hay que tomar medidas positivas de discriminación positiva, hay que hacerlo. Si un país tiene solo una frecuencia, perdón que me refiera, porque lo han dicho los propios colegas de Perú, en una sola frecuencia, en un país como este, de grande, de cantidad de millones de habitantes que tiene, de medios comunitarios, bueno, tal vez llegó el momento de decir, reservar un espacio del espectro para que puedan ir accediendo progresivamente al medio comunitario, ¿verdad? Eso ha hecho, y ahí me voy a referir a Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes como Uruguay, tiene 130 frecuencias otorgadas. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad en América Latina, un país como México, 120 millones de habitantes, solo 20 frecuencias comunitarias autorizadas, ahí tenemos un problema de exclusión social, de discriminación.
Y yo digo, ¿no tendrá que ver después en todas las cuestiones de violencia y demás que a veces asistimos y vemos en nuestros países? ¿No tendrá que ver que 30 años después de recuperar la democracia seguimos en algunos lugares manteniendo una exclusión sobre el acceso directo de comunidades y de pueblos a sus propios medios de comunicación? Bueno, esto no lo quiero aburrir, pero vuelvo a lo mismo. O sea, conjuntamente con esta regulación y estas medidas, siempre la preocupación del sistema es que nadie utilice cualquier disposición de este tipo para discriminar, para favorecer a uno y discriminar a otros. Pero justamente en este trabajo la Comisión y la Relatoría dicen: hay que adoptar medidas positivas, legislativas, administrativas, para revertir o cambiar las situaciones discriminatorias existentes. Este es un test de balance justamente para que cada vez que se tome una disposición, cuando se discuta una regulación, en cada caso hacer un test de balance para decir, bueno, esto va a regular este aspecto de la comunicación, pero no está afectando ni restringiendo ni sacrificando la libertad de expresión. Es un ejercicio tedioso, pero es un ejercicio que es al final del camino el que nos asegura tener un sistema, por lo menos un marco jurídico equilibrado y respetuoso de todos los intereses que hay en juego en este tema. Y por último, me detengo en algo que sí es un problema en la región, ¿no? Todo esto funciona si el Congreso, la Asamblea, cuando dispone la aplicación de la ley, construye un órgano independiente y autónomo del poder político y económico para aplicarlo. Si no, va a ser muy difícil que funcione. ¿Por qué? Y bueno, porque si la política de administración del espectro, esta política para evitar discriminación y desigualdad, dependen de alguien que depende del presidente de la República, va a ser realmente muy complicado, porque son otros intereses los que mueven a quienes ocupan altos cargos públicos. Están preocupados legítimamente por cómo funciona su gobierno, qué imagen tiene, cómo le está yendo al país, si es bueno o es malo para el gobierno hablar de un tema o no. Eso es legítimo, por supuesto. Ahora, no es para los medios de comunicación. Y si el sistema de medios lo va a controlar alguien, que el presidente o el ministro tal le pueda dar órdenes y decir, mire, no asigne ahora porque es un problema, y mejor este tema mantengámoslo fuera de la agenda porque me complica, y a los medios públicos no le demos independencia y autonomía porque lo necesito para que opere como una motosierra contra los otros medios que me están complicando y no sé qué, va a ser muy complicado poder llegar al objetivo final de tener medios que favorezcan el debate público, el espacio público, la información y que además que tenga estabilidad y paz de algún modo el sistema de medios. Por lo tanto, en las democracias más largas y más consolidadas del mundo, el único sistema que ha funcionado es que el órgano que controla estos temas tenga garantías funcionales, orgánicas, administrativas de independencia y de autonomía. ¿Cómo se diseña este órgano? Hay muchas formas. Yo acá no vengo a vender ningún modelo, cada país, cada estado tendrá que construir su modelo. En algunos lugares hay varios elementos que coadyuvan o que llevan a tener un órgano independiente y autónomo. Primero, que no dependa orgánicamente de las autoridades políticas, que tenga un grado de descentralización o de autonomía importante. Segundo, que no sea un órgano unipersonal, que sea un órgano colegiado. Que la elección de los integrantes, el sistema de designación y elección de estos integrantes del órgano de aplicación, digamos, sea transparente, y ahí hay distintos sistemas. No sé, recién vengo de El Salvador, donde hay una muy interesante experiencia con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que no conocía en profundidad. El acceso a la información pública es otro tema donde el órgano de control debería ser autónomo del gobierno. Y en el caso de este Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador,
lo que hicieron fue que hay distintos sectores que proponen ternas al presidente, el presidente de esas ternas elige 5 integrantes, lo envía al Parlamento y el Parlamento por una mayoría especial lo aprueba. Bueno, eso es un sistema que ofrece en principio garantías. De hecho, se instaló por primera vez el Consejo Directivo y yo estuve allí informándome, ninguno es un integrante partidario, etcétera, que esté sometido a intereses políticos. Pero en este tema es aún más importante porque detrás de la comunicación hay intereses políticos y hay interés económico, eso es indudable. La comunicación tiene una dimensión económica fortísima. Y por lo tanto, quienes estén llamados a integrar una dirección de un órgano de este tipo, deben demostrar características de independencia económica, del poder económico y del poder político. Y esto se puede rodear de un régimen de inhabilidad, de incompatibilidad y conflicto de interés, mecanismos de remoción transparentes, independizar estos cargos de las trayectorias políticas o las elecciones políticas. Así que, estos son un poco los estándares. En la página web de la Relatoría pueden bajar el informe completo, el que acabo de resumir en algunas pocas presentaciones. Ya me pasé, está ahí la colega con la tarjeta amarilla, pero decirles que también, y termino con esto, el informe también habla de la necesidad de que coexistan al menos 3 sectores en la comunicación en forma equilibrada. Que esto no quiere decir que haya que tener porcentaje, esto no lo dice el informe, lo que dice es tiene que haber un sector privado robusto e independiente, tiene que haber un sector público de la comunicación con autonomía e independencia del gobierno y tiene que haber un sector comunitario que no sea discriminado y que esté en condiciones de igualdad para llegar a su comunidad, a su público objetivo. Así que muchas gracias, disculpen que me alargue un poquito.